Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor consultor en procesos de conciencia. Con mis programas Asesorías y Aventuras Musiconscientes uso a la música para tal fin. Bueno, a este videoprograma hace rato le tenía ganas de hacerlo porque es que inclusive me lo han pedido, pero tenía mucha información y en diferentes archivos escritos hasta que logré reunirlos y condensarlos, comprimirlos lo más posible, pero igual este va a ser uno de los videoprogramas más extensos que haré. Bueno, a este videoprograma le he llamado Los secretos de la astrología y el tarot, astral, lastre, torá, etc. Hace años tomé un curso intensivo de astrología con el astrólogo más reconocido de Colombia, quien en mi opinión ha sabido correlacionar diferentes temas que muchos astrólogos ni siquiera se han permitido considerar. Sin embargo, en este videoprograma les voy a compartir mi opinión de lo que son la astrología y el tarot, temas que a hoy, después de haber estudiado, investigado, analizado, discernido y descodificado por años múltiples correlaciones sensoriovisuales de estos programas, estas son algunas de mis observaciones al respecto. Bueno, como en muchas otras disciplinas en la astrología y en el tarot se pueden descodificar y entender las potenciales posibilidades que puedan estar o no programadas, activas o latentes en la memoria de la conciencia para la ficción jurídica que llaman persona nombre de un ser humano nacido vivo, para ser ejecutadas y experimentadas como vivencias en su realidad más densa física ya como humano, hombre o mujer en este domo plano planeta, lo que conformará su historia en esta encarnación, la huella que dejará en el colectivo, en la conciencia colectiva humana. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es el signo zodiacal bajo el que se nace y otra muy diferente es el signo zodiacal ascendente con el que se nace. Signo ascendente, que es el signo que estaba en el horizonte cuando nacimos, programaciones astrológicas del ascendente que a su vez se sincronizan con el planeta que también estaba asomándose en el horizonte, ascendiendo a nuestra vista, y que en pocas palabras, la programación que se tenga de dicho signo ascendente es la que influencia más en detalle dicha personalidad de cada quien. En estos programas, disciplinas como la astrología, se puede saber qué eventos vas a vivir, a experimentar, dónde, cuándo y cómo vas a nacer, en qué lugar exacto, pueblo, ciudad, en qué familia, cuál va a ser la condición social, el estrato, la economía del grupo familiar en el que naces, si te vas a unir en pareja y de qué forma, si te vas a separar una o varias veces o no te vas a separar, si vas a tener enfermedades graves. En la astrología inclusive se puede ver cuándo y de qué vas a morir, la fecha exacta, etcétera. Pero como verán a través del video, hay muchas cosas de estas programaciones que uno sí puede cambiar, reprogramar de forma consciente, incluido la fecha y forma de muerte, para lo que obvio se necesita un nivel de conciencia bastante expandido o despierto. Ahora, un símbolo es una construcción arquetípica que puede usarse para sugerir e inducir intenciones determinadas en forma de órdenes subliminales de comportamientos o conductas, que en sí son los programas que llamamos creencias, más exactamente programaciones de correlaciones sensoriovisuales, o sea, datos de información de asociaciones entre imágenes, sonidos, palabras y emociones. Correlaciones sensoriovisuales, creencias, para, por medio de dicho símbolo, ser proyectadas, amplificadas, grabadas, inducidas y memorizadas subliminalmente como impulsos de tendencias de conducta en la conciencia de un individuo y del colectivo de una raza, especie. Entonces, si descodificamos los significados de las correlaciones sensoriovisuales de los 12 símbolos signos zodiacales astrológicos, aunque ya reconozcan que son 13, pues como primera medida tenemos que observar y descodificar qué nos dice la imagen, qué sugiere el aspecto visual, qué nos sugiere el aspecto visual, qué significado visual dominante tiene cada símbolo de cada signo zodiacal, como también qué nos dicen los significados de los fonemas, sonidos y lexemas en forma de palabras con que nombran y describen a cada imagen de cada signo zodiacal.
Y por último, ¿qué emociones nos sugieren estas asociaciones entre dichas imágenes y dichos sonidos, fonemas y lexemas de palabras con que nombran y describen la historieta de cada signo zodiacal? Y pues al hacer las descodificaciones de estas correlaciones sensoriales, claramente se nos revelan significados que por estar aparentemente ocultos de forma subliminal nos sugieren desafortunadamente de forma inconsciente impulsos de comportamiento autómatas de limitación en pro del miedo, de la desvalorización, de la ignorancia, de la separación, de la resignación, de la sumisión, de la obediencia, de la desconfianza, del abuso, del maltrato, del castigo, de la deslealtad, de la infidelidad, de la deuda, de la guerra, del hambre, del dolor, sufrimiento. En dos palabras, de la esclavitud y de la depredación, ya que la estructura sensoriovisual de programación de todos estos signos astrológicos se basan en arquetipos de mitos que vibran en esas mismas limitaciones de la dualidad, y que sin importar cuál mitología estudiemos, si la sumeria, la acadia, la griega, la egipcia, la romana, la hindú de los Vedas, la nórdica de los vikingos, la amerindia, la muisca, la teirona, la de los mayas, la azteca, la celta, la china, etc., todas sus estructuras de programación sensoriovisual se basan en las mismas lógicas duales y limitantes de entidades, seres, dioses, diosas, deidades, demonios, reyes, híbridos, que entre otras son muy peleoneros. Y pues la palabra zodiaco, entre otras, nos dicen que viene del griego zodiacos, conformada entre otros por los códigos fuentes zoo, que significa animal, y diacos, que significa camino, con lo que nos sugieren que zodiaco significa el camino del animal. Y claro, al descodificar más correlaciones sensoriovisuales al respecto, pues el camino del animal tiene que ver con el camino de ánima, que es nuestra esencia de energía creadora, vida eterna, alma, que nos anima, que nos da el ánimo, nuestra ánima. Pero también el código fuente SO claramente está asociado a So y Su, a Pazuzu, que es el dios alien, demonio, reptil, draco, dragón volador, depredador, destructor y abusador sexual, fuertemente asociado a otros dioses aliens, demonios como Yahvé, Enlil, Baal y etc. Pero por otro lado, esta palabra diacos, que está en zodiacos, pues diacos significa camino, fuera de que resuena muy cerca de dracos, diacos, dracos, la raza reptil dragón. Y pues asimismo la palabra diacos de zodiacos termina en cos, y cos es el lexema fonema código fuente palabra con que le llaman a la patada que da un animal que tiene cascos, el cual tiene miedo de que le agredan. Y pues con los cascos se camina. Entonces, ten cuidado de que con tu caminar, con tus cascos, por falta de conciencia, por obedecer, existir atrapado en el miedo, en la ignorancia, termines dando patadas con tus cascos a otros seres, maltratando a otros. Todo cuadra. El código fuente siempre dice la verdad, lo que coincide con que los arquetipos de dioses que nos venden en la astrología sean creaciones de experimentos multigenéticos de seres híbridos semihumanos mezclados con otros animales, algunos con cascos, zodiacos, cascos, pezuñas, como los seres de los símbolos astrológicos de Aries, Sagitario, Tauro y Capricornio, y varios con armas, y como muchos de los dioses híbridos que tienen cascos. Pero ojo, porque curiosamente al Fausto, al Diablo, a Moloch, al macho cabrío, también nos lo representan como un ser híbrido humanoide con cabeza de toro, con cuernos, con cola y con patas de cabra, con cascos, zodiacos, signos astrológicos. Pero ojo, ¿acaso una pezuña es un ser pez con uñas? Porque es cierto que nos proponen como modelos arquetípicos astrológicos a seres diseñados para el maltrato, para la depredación, para la pelea, para cornear con sus cuernos, para dar patadas con sus cascos, para la guerra, esclavitud, depredación.
y que si bien en algún aspecto pudiéramos verlo como una supuesta ayuda para esta raza humana, pues esos dioses de forma dominante existían o existen con unas conciencias bastante dormidas, perturbadas, divididas en modo depredador, porque exigían idolatría, adoración, sumisión y obediencia hacia ellos, que les rindieran culto y que les hicieran muchos sacrificios de diversos tipos en su nombre, porque si no les hacían caso, pues impondrían castigos. El famoso programa Castigo Divino, por lo cual estos dioses claramente eran seres aliens, o sea que alienan, que parasitan y depredan a los demás. Seres sin alma despierta en sus conciencias, dioses demonios aliens que bastante seguido existen con mucha furia, causando constante dolor, sufrimiento a los demás. Dioses a los que les encanta lo sangriento, que infringen muchos castigos, muchas pandemias, plandemias y muchas guerras, mucha deuda, dioses demonios aliens que han causado muchos diluvios universales y reseteos de muchas civilizaciones, de varias versiones humanas, y que si lo vemos, este claramente ha sido el bucle o ciclo de programación astrológica astral que llevamos obedeciendo repetir de forma inconsciente una y otra vez, por estar faltos de conciencia, ignorantes, sumisos, en miedo, obedientes a todas estas creencias que solo proponen barbarie, esclavitud y depredación. Es que cómo van a poder evolucionar y despertar las conciencias almas si son engañadas e inducidas a que obedezcan a encarnar indefinidamente una y otra vez en programas de realidades artificiales de esclavitud, como lo es esta pesada Matrix 3D de tercera densidad dimensión, en la que al encarnar a dichas almas les bloquean la memoria de los eventos, experiencias, aprendizajes y comprensiones que adquirieron en otras vidas de otras encarnaciones, con lo que dichas almas conciencias tienen que empezar disque desde cero el mismo nuevo ciclo experimental perverso de dolor, sufrimiento, de grandes limitaciones en esta realidad artificial inducida, etc. O sea, en la programación de este tipo de astrología se nos revela subliminalmente la insistencia de que el dolor, sufrimiento, deuda, esclavitud, depredación sean la columna vertebral de la experiencia de esta versión humana, lo que para mí, obvio, es muy absurdo y tonto el seguir obedeciendo todo esto, porque antes de que la esencia, conciencia, alma de un ser humano nacido vivo pueda empezar a despertar, en la mayoría de casos ya tuvo que haber experimentado considerable dolor, sufrimiento, deuda, esclavitud, depredación emocional y física, y que precisamente por falta de conciencia de dichas almas ya encarnadas, las memorias de su programación astral astrológica fue interferida y saboteada una y otra vez en cada programa de reencarnación, porque esas divinas entidades alienígenas, dioses, demonios, le pusieron como parte de la programación a cada alma un velo para que no pudieran recordar lo poderosas que son. Y pues es claro que para poder evolucionar y despertar libremente la conciencia, no es necesario experimentar experiencias de dolor, sufrimiento, deuda, esclavitud, depredación, y menos repetirlas indefinidamente durante muchas vidas encarnaciones, la famosa rueda del samsara, y que a propósito les recomiendo ver y escuchar en mi canal YouTube Ivankis el videoclip de mi canción Samsara, que encuentran con el nombre Ivankis Samsara, videoclip oficial, canción en la que hablo de eso. Y es que en la mayoría de humanos, todas las creencias y respectivas experiencias que su conciencia alma obedeció buscar experimentar a través del respectivo ser humano nacido vivo con el que se sincronizó, siempre tienen que ver con uno u otro arquetipo mitológico separatista destructivo, lo que nos amplifican y replican arquetípicamente en todos los otros sistemas y medios masivos de programación de desinformación: religiones, dioses, mesías, salvadores, superhéroes, estudios, colegios, universidades, políticos, gobiernos, sistemas financieros, ciencia oficial, libros, cuadros, videos, TV, noticiegos, series, cine, videojuegos, redes sociales, internet y etcétera. Por ejemplo, el hecho de que la astrología y el tarot describan con exactitud la dualidad de todas las programaciones de correlaciones ensuduciales que potencialmente podrán o no experimentar las conciencias al encarnar en un nuevo vestido cuerpo físico contenedor humano, por ejemplo, si experimentarán o no la riqueza o la pobreza material
a través de la ficción del dinero, lo que se descodifica en la casa 2 con el arquetipo del signo zodiacal Tauro, pues de por sí esto ya es una trampa maquiavélica, porque quienes hemos correlacionado son subvisualmente diferentes disciplinas y temas en los que se revelan y comprenden los arquetipos que han programado para esta humanidad, claramente comprendemos que el dinero es parte de los programas alien de control, deuda, esclavitud y depredación, y que obviamente como creadores podemos reprogramarnos para tener una mejor experiencia en esta realidad con ese programa artificial del dinero, si así lo deseamos. Pero insisto, conviene darse cuenta de que en general el sistema de vida, realidad que unas entidades muy oscuras junto con otras razas aliens han instaurado en este planeta en torno al dinero, como Matrix de realidad experimental para esta versión de raza humana y otros animales, pues claramente es perverso, porque se basa en la esclavitud y depredación de seres por medio de inducirles todo tipo de deuda, dolor, sufrimiento, depredación, empezando por la abusiva y perversa deuda divina con que se les quiere convencer a las almas, a las dormidas por supuesto, la abusiva y perversa deuda con dioses, la deuda emocional álmica, el reciclaje y esclavización de almas, la granja de almas encarnando en la granja humana, y así con las otras deudas, ya más densas de las almas ya trenzadas en los ADNs de sus respectivos avatars, cuerpos contenedores físicos carnales humanos, como la deuda carnal sexual, la deuda de hibridación multigenética, la deuda de depredación multigenética y la deuda económica y financiera con la ficción del dinero, que a propósito por falta de conciencia ingenuamente muchos humanos creen que es la única deuda en que están atrapados. Absurdo que la programación astrológica de estos signos zodiacales sea un sistema arquetipo de entramados que incluyen memorias de muchas experiencias de dolor, sufrimiento, deuda, esclavitud y depredación, basado en todo un tipo de deudas, siendo que este es un planeta que de forma natural, gratuita, abundante y constante provee alimentos orgánicos originales muy nutritivos, agua y demás recursos para vivir felices, libres, soberanos, autodeterminados, saludables y unidos en armonía. Obvio, la conciencia colectiva determina la realidad colectiva de una raza-especie, pero por eso mismo es conveniente comprender a un nivel más profundo e individual el origen de todo, para que cuando nuestra conciencia salga de esta densidad, se desencarne, pues esté muy consciente de que no va a volver a dejarse manipular y atrapar para patrocinar realidades artificiales con programas astrales astrológicos de esclavitud. Porque si nos quedamos únicamente con el aprender a reprogramarnos de una u otra forma para traer el dinero a nuestra realidad en esta densidad, pues cuidado, porque así estamos aceptando subliminalmente reprogramarnos inconscientemente para que nuestra conciencia vuelva a aceptar dejarse atrapar en programas de otras realidades artificiales similares a esta Matrix pro esclavitud, etc. Asimismo, para nada es coherente que programas como la astrología o el tarot, que nos venden como soluciones, se basen en programaciones de dualidad, con lo que claramente se induce a la separación y desfragmentación de la conciencia, como es el hecho de que, por ejemplo, cada planeta o astro tenga las dos caras de la dualidad, dependiendo de los nodos de las coordenadas tempoespaciales en que se vayan ejecutando las relaciones entre los planetas, signos zodiacales y casas para cada persona nombre que asignan a un cuerpo humano determinado, etc. Como también que este programa de tiempo-espacio astrológico se plantea totalmente lineal, cuadriculado, como un tiempo falso lineal, siendo que el verdadero tiempo es circular, cuando hablamos de encarnar en realidades artificiales tempo-espaciales como esta. Sí, desafortunadamente esta astrología claramente se basa en un sistema tempoespacial artificial lineal que han modificado varias veces, siendo la última el que llaman calendario gregoriano, que muy bien sabemos cómo fue impuesto. Por ejemplo, el solo hecho de que la carta natal astrológica de muchos países muestren que ellos como países nacieron en Piscis con una configuración tensionante entre signos, casas y planetas como Plutón, Saturno, etc., pues de por sí eso ya está induciendo subliminalmente a que por la fuerza el colectivo conciencial de todos esos programas astrales astrológicos de personas, nombres
codificados para humanos nacidos vivos que nacieran en dichos países en esas fechas, tengan que experimentar dolor y sufrimiento, fuertes revolcones en sus vidas. Dice que porque así está escrito. ¿Les suena? ¿Está escrito? Es perverso. Por algo un muy famoso astrólogo que conozco, al igual que yo, opina que pareciera que quien o quienes hayan diseñado y programado los aspectos de esta astrología fueran conciencias y manos como muy oscuras. ¿No les parece? Por ejemplo, en astrología salen claramente los aspectos de las posibilidades que más convienen como actividades económicas, profesiones, el dinero, etcétera. Pero como ya lo he explicado en otros videos, esos programas como el dinero claramente son programas aliens pro esclavitud depredación, porque van en contra de la genuina libertad, soberanía y autodeterminación que por derecho de ley natural tiene todo ser humano nacido vivo. Además de que un gran porcentaje de los aspectos que salen allí supuestamente a favor del programa nombre persona, o sea, la ficción jurídica sin vida, van totalmente en contra de la genuina salud y bienestar del ser humano nacido vivo y de los demás seres animales y del planeta como tal. Pues porque claramente muchas de estas actividades se basan en el obedecer, comerciar mercancías, negocios en base a la deuda, mercancías que fuera de lo anterior, además en su mayoría son derivadas del petróleo, hechas con química artificial muy tóxica para la naturaleza orgánica original del planeta y de los demás seres vivos orgánicos, que en cambio sí son creaciones originales de química natural orgánica, porque dicha mayoría de actividades son falsas necesidades de química artificial, como la nociva industria alimentaria transgénica o como la nociva industria de muchos fármacos e inyecciones. Entonces, si los sistemas de la astrología y del tarot nos sugieren ese tipo de actividades, porque dice que eso está bien aspectado en la programación de la carta natal de la persona, nombre de determinado cuerpo contenedor humano, o de las cartas del tarot referentes al programa persona nombre de un ser humano nacido vivo, pues claramente significa que dentro del entramado de la programación de estas ciencias, astrología y tarot, pues se esconde de forma mojigata y virulenta un propósito muy oscuro, el de ayudar a mantener un sistema Matrix de encarnaciones basado en deuda, dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación, o sea, un sistema prisión como realidad de vida para esta dormida raza humana en este domo plano planeta, sistema que es controlado por la interferencia alienígena, tal y como lo vengo advirtiendo en muchos de mis videos. Como por ejemplo pueden verlo en el video que llamé Te presento los códigos del programa La Matrix, The Matrix, La Matriz, por Ivankis. O sea, este tipo de programas astrológicos nos muestran y sugieren con mayor dominancia una realidad de esclavitud y depredación en base a muchos tipos de deudas, con lo que nos generamos mucho dolor y sufrimiento, tanto a sí mismos, mismas, como entre unos unas y otros otras, y hacia otras especies animales. Es que es muy evidente. Y no te preguntas por qué programan a la astrología y al tarot como si fueran sistemas inmodificables en los que cada tanto se forzan experiencias dolorosas que se sostienen de generación en generación. O sea, con esto nos muestran un jueguito perverso en el que las supuestas conciencias de los supuestos planetas y astros no evolucionan, que nunca despiertan, que no trascienden la dualidad y en cambio sí persisten en permanecer por siempre en la dualidad, en la separación, el bien y el mal, arriba o abajo, adentro o afuera, diablo o ángel, Dios o demonio, pobre o rico, y etcétera. ¿No te preguntas quiénes son los diseñadores que mueven los hilos de estos programas astrología y tarot? Porque es que entre otras, si observamos a estos dos programas palabras astral y tarot, coincidencialmente por correlación sensorial de sus códigos fuentes, astral y tarot resuenan muy empáticamente con las palabras lastre, Torah y Tara. Astral con lastre y tarot con Torah y con Tara. Y pues ya sabemos qué significan lastre, Torah y Tara. Igualmente vale la pena tener en cuenta que del programa palabra horóscopo nos dicen que significa la hora en que naciste. Código fuente horos, de donde derivaron la palabra hora del programa falso tiempo lineal.
Pero asimismo, este tema palabra Horus, por correlación sensorial de código fuente, claramente está asociado al dios alien demonio Horus, que les impusieron a los egipcios. Dios Horus, que es una de las entidades alien demonio que más han manipulado, engañado y depredado a las almas que están todavía dormiditas. Y Copo, que es una palabra asociada sensorialmente al lexema palabra copular. Claro, nacemos por la acción del copular, de relaciones sexuales que tienen una mujer y un hombre humanos originales, que tienen activa la capacidad de procrear vida de su misma especie. Pero nos dicen que además copo está asociado al código fuente del griego antiguo skopos, que significa vigilante. Qué curioso que agreguen esa palabra vigilante en la palabra horóscopo. O sea que desde el momento en que nacemos nos vigilan como su experimento, como su granja. Los famosos vigilantes, dioses, aliens, demonios, etcétera. Como quien dice que el horóscopo es el programa de control mediante el cual, a partir de que nacemos como seres humanos vivos, nos vigilan los dioses, aliens, demonios que se creen dueños del experimento humano, para que ojalá obedezcamos existir bien dormiditos de conciencia, ejecutando todos los entramados de la programación de conciencia astrológica que a ellos les interesa que experimentemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero descodificamos algunas de las correlaciones sensoriales de los códigos fuentes con que armaron la palabra astrología. La palabra astrología está conformada principalmente por los lexemas fonemas as, troll, astro, log, logía e ia. As es el código fuente con que empieza la palabra astrología. As, que en código fuente, entre otras, significa lo mejor, deseo y soportar. Claro, por eso obedecemos decir frases como Messi es un as del fútbol, pero de paso le toca soportar toda la ficción, desgracia de la fama y de todas las corporaciones en general, con que vinculan a su ficción persona nombre. Pero resulta que as en código fuente de idioma persa significa dragón, y los dragones, los dracos, son una de las razas que más han esclavizado y depredado a las almas dormidas y cuerpos físicos humanos de estas versiones de razas humanas como tal. ¡Hueva! Como quien dice que as, o sea, lo mejor, es desear y soportar la esclavitud y depredación humana impuesta por el dragón, por los dracos, a través del cabal, de sus militares, de sus monarquías, de sus religiones, de sus sistemas financieros, de sus científicos oficiales, de sus políticos, de sus gobiernos y etcétera. Pero as también es un fractal especular de la palabra as, que la disfrazan como as con H y Z, que codificaron como un modo imperativo del verbo hacer, palabra hacer, que es la acción, o sea, haz lo que tengas que hacer para ser un as. ¿De casualidad quieres ser un as? ¿Ya tienes uno que otro as bajo la manga? Sigamos. Troll, palabra que también incluyeron en astrología. Y pues todos sabemos que es un troll. Sí, un troll es un ser cuya conciencia está totalmente dormida, alienada, en modo zombie, que es trolleada, controleada por entidades aliens para que obedezcan autosabotearse y para que como un limitado robot troll ayude a sabotear, trollear el genuino despertar de la conciencia humana, para que como troll obedezca trollear sobre todo a quienes muestran verdades que ayudan a despertar la conciencia. Pero obvio, solo se deja trollear quien está lo suficientemente dormido. Pero continuemos. Astro también está en la palabra astrología. Y nos dicen que un astro es un cuerpo celeste, celeste, la célula del este, la célula de Oriente, de Orión, pero celeste y astro asimismo resuenan con star, con estrella y con estar del verbo ser o estar. Claro, obsérvenlo y escúchenlo ustedes mismos. Astro, star y estar.
tienen los mismos símbolos, letras. Astro, star, estar. Pero recuerden que todas estas palabras, astro, estar, estar, contienen el código fuente AS del cual ya hablé. Ok, continuemos. Log, código fuente que también codificaron dentro de la palabra astrología. Y log en código fuente significa palabra, y de ahí derivaron la palabra lógica, que significa combinar palabras para definir y describir algo. Pero log en código fuente de idioma acadio significa torcido, o sea que el origen de la palabra ha sido torcido. Claro, lo vengo advirtiendo. Las palabras, los idiomas son programas aliens extrapolados que subliminalmente de forma inconsciente, por obvias razones, generan mucha división, confusión, ignorancia, miedo, porque log significa palabra y torcido. Busquen Génesis 11, la torre de Babel. Continuemos. Logia. También esta palabra logia está codificada dentro de la palabra astrología. Y pues teniendo en cuenta lo que ya expliqué del código fuente log, claramente la palabra logía significa sí a mi palabra, porque ia significa mi, mía. Pero asimismo sabemos que en esta Matrix 3D, una logia es un grupo secta secreta de masones, en donde sí o sí les hacen cumplir la palabra, su torcida palabra. Palabra logia que en esta Matrix también han usado para referirse a una asociación, obvio, en donde hacen torcidos. Sigamos. IA, código fuente que incluyeron como final de la palabra astrología. Y digo final refiriéndome a los idiomas que se escriben y leen de izquierda a derecha, porque hay otros idiomas más antiguos que se leen de derecha a izquierda, y que como este código fuente IA significa mi, mía y ya, que es sí en alemán, pues a este código fuente IA, obvio los aliens, por supuesto, también le usan como sigla IA para atraparnos en su tecnología de inteligencia artificial IA. Con lo que en la palabra astrología nos codificaron un significado oculto extrapolado que subliminalmente resuena y ordena ascenso de usualmente. Astrología es un programa alien artificial dual de la logia masónica de la torcida palabra de los astros, con lo que nos sugieren que lo mejor que podemos desear es que aceptemos y soportemos la deuda, dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación que nos imponen con mucha frialdad unas razas aliens, reptiles, dracos, dragones y serpientes y otras más, incluyendo híbridas humanas, para que aceptemos y ayudemos a sostener como nuestra realidad la esclavitud, la depredación e hibridación humana por parte de su interferencia alienígena con los múltiples programas de sus inteligencias artificiales y ¡huepa! Y pues por algo la astrología es un programa, porque es artificial. Por eso desde hace años lo podemos instalar como un programa aplicación en los sistemas de los computadores, como un programa computacional artificial. Y por eso mismo es que en todos los paradigmas aliens de esta Matrix 3D siempre te quieren atrapar con programas. Programa de educación, programa religioso, programa de gobierno, programa de crédito, deuda con los sistemas financieros, con la ficción del dinero, y etcétera. Todos son programas artificiales, etcétera. Pero repito, a la palabra astral le conforman los mismos símbolos, letras, códigos que conforman la palabra lastre. O sea que todo ese lastre de basura que nos programan memorizan astralmente viene de las estrellas en forma de astrología. Por lo que si no despertamos nuestras conciencias astralmente, vamos a seguir cargando con todo ese pesado lastre de cruces, de deuda, dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación astrológica. Porque si no despertamos nuestras conciencias, vamos a seguir cargando con todo el lastre basura de las acciones, karmas, que por falta de conciencia hemos estado aceptando obedecer, repetir una y otra vez como si fueran nuestras,
como buenos dormiditos borregumanos, obedeciendo a aceptar múltiples programas de encarnaciones astrales que nos vuelven a codificar como un revuelto ensalada de memorias de comedera de mucha M, programas de autodestrucción que llevamos repitiendo en muchas vidas con muchos ancestros humanos, de encarnación en encarnación, con cada programa persona nombre, en cada encarnación, como esclavos astrales del lastre. Asimismo, colocaron 7 días de la semana como programa electromagnético de falso tiempo lineal para esta Matrix 3D tercera densidad dimensión, porque este sistema de realidad artificial lo programaron como un séptimo nivel de conciencia muy denso. Por esos 7 días a la semana, 7 notas, sonidos musicales, 7 pecados capitales, 7 sacramentos, y etcétera, en el que a cada uno de sus 7 programas días le codificaron nombres de astros, deidades, de supuestos cuerpos celestes que representan dioses astrológicos, con lo que arquetípicamente buscan influir subliminalmente en el estado de conciencia, de ánimo, de comportamiento, tanto individual como colectivo humano, para inducir separación, desfragmentación interior entre lo anímico del alma, con lo mental, con lo espiritual y con lo físico, para que cada día tenga una influencia específica en la personalidad del programa persona nombre programa ficción artificial sin vida que han programado para cada ser humano nacido vivo, y asimismo buscar influenciar radiofrecuencialmente con divisiones al colectivo humano como tal, de acuerdo al programa Dios, Astro, Alien, Demonio que corresponda para cada día astrológico. Claro, por eso la palabra días resuena casi idéntico con la palabra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Para el lunes programaron a su deidad astral Luna, para el martes a su deidad astral Marte, para el miércoles a su deidad astral Mercurio, para el jueves a su deidad astral Júpiter, para el viernes a su deidad astral Venus, para el sábado a su deidad astral Saturno y para el domingo a su deidad astral Dominus Son. Por ejemplo, codificaron ese nombre domingo para ese día porque en ese día pretenden obligar que los humanos faltos de conciencia obedezcan el Dominus Son, que superficialmente significa el dominio del dios Sol. Pero lo que realmente están ordenando subliminalmente con este programa día domingo Dominus Son es que la gente, por falta de conciencia, acepte obedecer, idolatrar, adorar en rituales alien que llaman religiones a sus depredadores dioses demonios aliens, con lo que le pretenden hacer creer que los humanos se deben dejar dominar, dominus, depredar sus poderosas energías sutiles emocional y sexual por ellos, por las deidades demonios alien, más exactamente obedeciendo idolatrar, adorar, que es la acción inconsciente de dejarse depredar, de obedecer, entregarles a ellos la poderosa luz creadora de las energías lumínicas sutiles emocional y sexual de nuestra alma, de nuestro muy poderoso sol interno, que extrapolan disfrazándole como Dominus Son, como el dominio del sol, o sea, el dominio del dios de la luz, pero lo que realmente están haciendo es tratar de dominar y depredar tu poderoso sol interno, o sea, tu poderosa luz, energía sutil, alma creadora de vida eterna interdimensional, porque ellos, al ser aliens, carecen de alma creadora consciente original en sus conciencias, y por eso es que dependen de tecnologías de inteligencia artificial para existir, porque no tienen esencia alma creadora. Y por eso con su agenda depredadora de interferencia alienígena siempre han buscado sabotear, dominar, esclavizar y depredar al humano original, porque la esencia de este sí es luz, alma, vida eterna, creadora interdimensional. Es que es muy evidente, porque toda la intención de dominio de por sí lleva implícita la esclavitud, el obligar por la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esta Matrix 3D lo han amarrado subliminalmente a su programa alien artificial Astrología. La astrología y el tarot son programas arquetípicos de escritura simbólica muy limitante basada en correlaciones sensoriovisuales, órdenes subliminales, que están codificadas como radiofrecuencias por nodos de coordenadas tempoespaciales lineales artificiales, o sea, falso tiempo lineal, con las que se describen los eventos potenciales de una persona nombre y de las personas nombres de un colectivo de una raza como tal,
respecto a las experiencias que podrán tener o no, y que van a sentir como fuertes impulsos inconscientes a buscar y realizar en este muy denso sistema Matrix 3D, que unas perversas entidades divinas interdimensionales no humanas, junto con otras razas, aliens, dioses, demonios, como las reptiles Draco y Serpiente y otras, han impuesto como supuestas únicas posibilidades experienciales de realidad para el experimento del programa de reencarnaciones humanas en este domo plano planeta, y al parecer para otros tantos domos planos planetas, pero eso sí, con muchas potencialidades de experimentar cada tanto cuadraturas astrológicas, o sea, tensiones, problemas, revolcones, o sea, dolor, sufrimiento, comedera de M, o sea, esclavitud. Y tengamos en cuenta que a los paradigmas aliens, como la religión, los militares, los políticos y demás socios del combo astral, les encanta usar esta astrología para programar en sus agendas sus rituales, eventos, ceremonias, para programar y ejecutar sus agendas, para sembrar ideas potenciales de miedo, de terror, de caos, de crisis, de escasez, a ver si los dormidos hombres y mujeres de este colectivo humano les copian, les creen y por ende les ayudan a co-crear dicha potencial realidad sutil que solo era una idea, una propuesta y etcétera. Así como también estoy seguro que hay otro tipo de astrología mucho más benigna que nos han escondido, que ha sido censurada, vetada y prohibida para los humanos en esta Matrix 3D y que nada tiene que ver con la versión de astrología pro dualidad separación que imponen para esta Matrix 3D tercera densidad. Lo que significa que si bien es interesante comprender cómo funcionan los entramados de programación en la astrología y en el tarot, es mucho más importante y conveniente el permitirse discernir y correlacionarse sensorialmente de forma consciente, libre y holística a toda la información para poder recordar y comprender desde una conciencia expandida, despierta y reintegrada el cómo salir de estas trampas de programaciones astrológicas de oscuros arquetipos en los que buscan mantenernos atrapados, atrapadas con sistemas duales de esclavitud y depredación. Porque es que además los programas que llaman profecías, que tanto se esmeran por profesarnos, recordarnos una y otra vez, pues son parte de la programación de terror, esclavitud y depredación para esta raza humana esclava que también codificaron en la astrología y en el tarot. Porque tal cual y lo explico en detalle en el video Profecías profesa un profesor como profesión, profecía, intención planeada por Ivankis, video que pueden buscar y ver en mi canal YouTube Ivankis. Pues las profecías efectivamente son eventos catastróficos de deuda, dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación, planeados intencionalmente de forma perversa por los aliens, la interferencia alienígena, quienes las diseñan y buscarán ejecutar, densificar en esta realidad física cada tanto, con sus tecnologías de inteligencias artificiales, por ejemplo de radiofrecuencias, para mantener engañada dentro de un espectro de conciencia de vibración muy densa de miedo, sumisión y obediencia a la dormida raza humana que obedece creerse todos estos cuenticos tontos de dioses y de castigos divinos, como de religiones, de profecías, de diluvios universales, de sistemas piramidales de gobiernos, de pandemias, de cuenticos de hibridación multigenética con inyecciones y etcétera, que tanto promueven a través de sus también programas aliens en sus diferentes paradigmas, religiones, estudios militares, políticos, gobiernos, sistemas financieros, sistemas de esparción de enfermedades, TV, medios masivos de programación de desinformación, noticiegos y etcétera. Es claro que aunque la astrología y el tarot aparentemente nos sirva de una u otra forma, también conviene preguntarse quién o quiénes diablos controlan los sistemas de estas programaciones Wi-Fi de radiofrecuencias de dichas tendencias astrológicas que sentimos como fuertes órdenes subliminales de impulsos de ideas y sus respectivos comportamientos, que obedecemos buscar ejecutar inconscientemente en forma de opiniones y acciones, de experiencias. Es claro que unas entidades y razas alienígenas, dioses, demonios, tienen dichas tecnologías de inteligencias artificiales Wi-Fi con las que a control remoto, mediante antenas de radiofrecuencias, de redes o mallas electromagnéticas, interferencia alienígena, interfieren, sabotean y manipulan las programaciones sensoriales de nuestras conciencias y de nuestros ADNs, induciéndoles subliminalmente órdenes como códigos de paquetes de informaciones sensoriales codificadas en los sistemas receptores de la triada o de las triadas de las conciencias humanas,
alma, mente y espíritu, y del ADN humano, porque es claro que gran parte del colectivo de esta humanidad, por falta de conciencia, no se ha percatado que sus conciencias y ADNs desde hace mucho están siendo manipuladas y manipulados, y gobernados de muchas formas. Repito, incluido a control remoto por dichas tecnologías de inteligencias artificiales, aliens, Wi-Fi, radiofrecuenciales no humanas, como por ejemplo lo han hecho en las últimas décadas con los espectros de las radiofrecuencias 2G, 3G, 4G, 5G y etcétera. Es importante saber que existen técnicas de disciplinas de autoconocimiento muy simples, muy poderosas y muy fáciles de aprender a usar, de aplicar, con las que se comprende cómo sanar y reprogramar algo de forma simple y consciente, por sí mismo o misma, mientras que con la astrología y con el tarot realmente no se brinda ninguna información concreta de cómo comprender, sanar y reprogramar de forma consciente algo para cambiarlo, porque lo que sí sucede con la astrología y el tarot es el autogenerarse desvalorización, ignorancia, en forma de codependencia álmica, anímica, emocional, mental, espiritual y física a ello, del generar codependencia al astrólogo, al tarotista, igualito que con las religiones y con los médicos, obedeciendo patrones de creencias pro conductas autodestructivas, autodesvalorizantes, pro ignorancia, sin poder cambiar mayormente la programación del circuito creativo experiencial, creencias, hábitos, costumbres, tradiciones, leyes. Y claro, así lo hacen para que no nos permitamos recuperar nuestro derecho de responsabilizarnos de nuestras vidas, empezando por nuestra salud. Y en cambio, que sí continuemos entregándoles ese, nuestro derecho de responsabilidad a otros pocos seres y entidades, para que siempre dependamos de ellos, para que nos ordenen qué tenemos o no que creer, qué pensar, qué visualizar, qué decir, qué sentir y qué hacer con nuestras vidas. Pero es que además de lo anterior, si la conciencia de un ser humano nacido vivo, debido a su programación astrológica, si ésta no viene programada de forma contundente para que sienta el impulso de buscar la astrología o el tarot, de estudiarle, pues obvio no va a sentir el impulso necesario suficiente del querer buscarles como experiencia. Es claro, como igual sucede con cualquier otra situación experiencial, porque todo es vibración de programación. Pero igualmente conviene comprender que si la conciencia de un ser humano nacido vivo está manipulada y programada de forma dominante para seguir dormida obedeciendo creer de forma errada que para poder vivir necesita la falsa necesidad del arquetipo de un Dios, Salvador, Mesías, superhéroe, de religiones, de políticos, del dinero y demás falsas ayudas, pues lamentablemente dicha conciencia está atrapada en la muy conocida depredación divina de la interferencia alienígena, porque por ignorancia se deja manipular, intimidar, desvalorizar, deprimir, controlar, esclavizar y depredar de otros seres, obvio, depredadores. Antes de que se me olvide, vale la pena recordar que por correlación sensorial de código fuente, las palabras astrología y tarot están íntimamente relacionadas con palabras como instar, astarte, astarot, con Baal, con Nimrod, con mea domina de latín, que en italiano lo derivaron a Madonna, que obvio en ambos casos significa mi dominio, me domina, lo que está asociado con domingo, dominus, dominio, con el dominar y el ser dominado, dominada, lo que también está asociado con prácticamente todas las deidades, aliens, dioses, demonios de las diferentes culturas y civilizaciones antiguas en sus respectivas mitologías y con los respectivos cultos y sacrificios de sangre y de carne animal, incluida la humana. De ahí que la palabra antigua canábal significa carne para Baal, porque canábal era como llamaban a los sacerdotes antiguamente en esas religiones, sacerdotes canábal a quienes por supuesto sus muy alienados jerarcas les obligaban a practicar el comer carne humana y beber sangre humana en sus rituales de sacrificios. Claro, carne para el dios alien demonio Baal. Por eso de canábal derivaron la palabra caníbal, que ya todos conocemos como la acción de comer carne humana, pero que más exactamente por correlación sensorial de código fuente, caníbal también significa carne para Baal, caníbal.
Claro, carne y sangre humana y de otras especies, como parte de los bárbaros demoníacos sacrificios para el reptil, dragón, dios, alien, demonio, Baal. Porque Can, de caníbal, en código fuente significa dragón. Porque de la palabra canábal fue que también derivaron para el castellano y para otros idiomas a la palabra carnaval. ¡Hueva! Que obviamente igual significa carne para Baal. Y por eso es que en un carnaval, en los carnavales, siempre se verán muchos cuerpos semidesnudos y desnudos, mucha oferta de carne, gentes muy excitadas sexualmente. Por eso en los carnavales siempre veremos mucho consumo de bebidas alcohólicas. Por eso en los carnavales se ve tanta gente alborotada, emborrachándose, drogándose y prostituyéndose. Por eso en los carnavales se ven tantos pervertidos, tanta esclavitud, depredación, tráfico humano, etc. Porque un carnaval es un ritual ceremonia zombie colectiva de carne para Baal. Está clarísimo. Temas de los que también hablo en el documental de 4 horas y media que subí hace años a mi canal YouTube Ivankis con el nombre Historia Secreta de la Cruz, Impactante Revelación por Ivankis, para que lo busquen y vean, en el que descodificó múltiples programaciones de correlación sensoriales de significados que han asociado los dioses aliens demonios a las diferentes cruces de sus religiones pro esclavitud y depredación humana, además de otros aspectos también muy interesantes. Entonces, con la comprensión de programas palabras como canábal, que era como llamaban a los sacerdotes, y de palabras derivadas de canábal como caníbal y carnaval, que todas significan carne para Baal, es que ya podemos ver por qué es que en las religiones y demás sectas de altas cúpulas de sistemas piramidales de poderes se practican tantos rituales oscuros de sacrificios con ingesta de sangre y de carne humana y de otros animales. Es clarísimo. Por eso es que allí pululan el tráfico humano, la prostitución, la pedofilia, los pervertidos y pervertidas sexuales, y etcétera. Por eso varios agentes especiales del FBI hace años advirtieron que este mundo era gobernado por pedófilos, por depravados sexuales, y todo viene de sus dioses, aliens, demonios, hiperdepredadores, etc. Otro detalle muy importante, el solo hecho de que la astrología le considere y por ende nos induzca a permanecer atrapados en creencias de conceptos como la falsa necesidad de la ficción del dinero en cualquiera de sus formas, eso de por sí constituye subliminalmente el obedecer seguir siendo manipulados y esclavizados por todo tipo de deudas, siendo que, repito, esta tierra nos brinda todo de forma constante, abundante y gratuita. Repito, gratuita. Es hora de empezar a entender que conviene salirnos del dominio e influencia inconsciente que ejercen otros seres en nuestras conciencias y ADNs, por medio de programas como esta astrología y este tarot, para así retomar nuestro derecho de responsabilizarnos de nuestra libertad, soberanía y autodeterminación, que sí nos concede la suprema ley natural, para así permitirnos autogobernarnos de forma consciente, responsable y respetuosa desde nuestra propia y despierta conciencia individual y en armonía con todo nuestro entorno, con lo que de esta manera, pues estas entidades ya no pueden seguir interfiriéndonos y ya no podrán seguir decidiendo por nosotros a través de su interferencia alienígena, incluyendo sus programas astrología y tarot. Pero entonces ahora veamos cómo con códigos visuales de símbolos, de deidades, aliens, demonios y de palabras extrapoladas y frases decretos astrales es que nos inducen subliminalmente el obedecer a existir con nuestra conciencia dividida, desfragmentada, incompleta, para que nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ADN, cuerpo físico, no se reintegren conscientemente y así no puedan colaborarse conscientemente entre sí como una poderosa unidad consciente creativa, de tal manera que continúen obedeciendo a aceptar el co-crear para sí mismos mismas una realidad de autodestrucción, pro-control, deuda, dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación, de interferencia alienígena. Y además tengamos en cuenta que para cada signo zodiacal nos mencionan diferentes nombres de dioses y diosas, porque como ya lo he explicado en varios de mis videos,
Todo indica que en muchos casos se refieren a las mismas entidades alien, pero que les han cambiado de nombres de acuerdo a la historieta que promueven en cada cultura, civilización y su respectiva y supuesta diferente mitología. Entonces, para el signo astrológico Aries y su planeta regente Marte nos ordenan el decreto Yo soy, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho de ser, de activar su ser, su esencia, pero asimismo asocian al yo soy, que es nuestra verdadera esencia, vida eterna, creadora, alma, con Marte, que arquetípicamente representa a la deidad alien demonio Ares, conocido como el dios de la guerra, de la destrucción, como quien dice que nuestra alma obedezca a existir agitada, triste, amargada, malhumorada y hasta iracunda. Pero es que además colocan como símbolo del signo Aries a unos cuernos, simbología que arquetípicamente usan mucho para representar subliminalmente al dios demonio alien macho cabrío, al que le hacen tantos sacrificios en su nombre, y que asimismo curiosamente ustedes también habrán visto cómo este símbolo de los cuernos es usado cada vez más por medios masivos de comunicación, programación y demás corporaciones para promocionar nuevos productos con esa marca y logo de los cuernos y etcétera. ¡Hueva! Pero es que Marte está asociado a la fuerza desmesurada, exagerada, al maltrato, a lo agreste, a la guerra. Por eso su símbolo es una circunferencia con una flecha que apunta hacia la derecha, o sea, a lo arquetipal masculino espiritual, lo patriarcal, el dominio abusivo de los machos. Símbolo que, vuelvo y repito, induce visualmente de forma subliminal a que nuestra alma, feminidad, circunferencia, magnética, exista dormida, ignorante, distorsionada, malhumorada, iracunda, desequilibrada, desvalorizada. Y entonces por eso nos codifican frases como mi amor, yo siempre voy a amarte. Claro, y por eso tendremos una que otra guerra. Marte. Buenísimo. Sigamos. Para el signo astrológico Tauro y su planeta regente Venus nos ordenan el decreto yo tengo, como quien dice que nos ordena subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen igual derecho de tener, de asegurar y de gozar lo material más denso, como si lo pudiera hacer Tauro. Pero precisamente asocian a los nacidos de Tauro con el ser muy, pero muy codependientes del obedecer sufrir por la posesión de lo material más denso, por lo físico, incluyendo obvio el obedecer el sufrir mucho por la posesión de otro cuerpo físico humano, pareja, como el obedecer sufrir por la posesión de la ficción del dinero, el sufrir por la apariencia exterior, por el estuche, por lo superficial, por lo superfluo, el obedecer sufrir por ser muy egoístas. Pero es que uno de los nombres que usan como deidad para Tauro es la diosa Hestia, la diosa de la tierra. Y claro, la tierra es el elemento más denso de la materia, el reino de lo físico, planeta Tierra que arquetípicamente equivale al cuerpo contenedor físico carnal humano. Pero coincidencialmente, Hestia resuena con hastía y con bestia. ¿Y no será que esta diosa Hestia era una alien bestial que hastiaba con sus cuernos y que venía de Taurus? Pero repito, esta diosa Hestia es arquetípicamente la misma madre tierra, que le llaman de muchas formas y que las religiones como la católica católica igual copian y le cambian de nombre llamándole la Virgen María, y que aunque a la diosa Hestia también nos la venden como la diosa del hogar, pues curiosamente hay mujeres nacidas en Tauro y también en Aries y de otros signos que dentro del entramado de la programación de sus conciencias les programan el arquetipo de amazona, las amazonas, que eran unas mujeres con conciencias totalmente machorras, bestiales, mujeres muy guerreras, mercenarias, muy bestiales, muy violentas, muy territoriales, muy sanguinarias, a las que para nada les interesaba conformar hogares estables, armónicos con hombres,
aspecto en el que eran algo parecidas a las lésbicas lesbianas de la isla Lesbos en la antigua Grecia, porque dichas amazonas, obvio por existir divididas, de boca para afuera dizque despreciaban a los hombres, pero obvio muchas amazonas tenían amantes hombres a escondidas, fuera del reino, en los bosques, porque a los hombres no se les permitía estar dentro del reino, y pues porque obvio, si no tenían relaciones sexuales con hombres, pues no podían quedar embarazadas para así poder continuar la procreación de su reino fémino bestial. Arquetipo amazonas que traduciéndolo a la actualidad son esas mujeres que sí o sí, obvio por falta de conciencia, van a buscar obedecer cualquier excusa para separarse de su pareja hombre, ya sea por el aspecto ambicioso del sufrir por lo material y o por infidelidad y o por el sufrir por lo sexual y o por cualquier otra excusa inconsciente, por ejemplo por el maltrato, porque por falta de conciencia están obedeciendo recrear memorias de maltrato masculino que sus almas experimentaron y o grabaron de otras vidas e encarnaciones, por lo cual por falta de conciencia obedecen a amplificar dicho patrón de rabia hacia lo masculino, hacia el hombre, o sea que no valoran ni integran armónicamente a lo arquetípicamente masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que además es muy curioso que el símbolo de Tauro sea una cabeza con cuernos, arquetipo que curiosamente también se parece al de unas pinturas que llaman arte rupestre, que aparecen por muchas partes del planeta, en las que se ven imágenes pintadas y o grabadas sobre piedras de unos seres cuya cabeza tienen dos cuernos o antenas, a los que algunas tribus aborígenes llaman hombres hormiga, y que al parecer algunos han sido muy agresivos alien con los humanos. Pero es que, curiosamente, el programa palabra Venus, planeta regente de los Tauro, pues dicha palabra Venus también implica una orden subliminal sensorio-usal de ven-us, Venus, ven-us. Y ya sabemos que Us es el dios alien, demonio híbrido, reptil, dragón cornudo, volador Pazuzu de Mesopotamia, asesino y abusador sexual, violador. Pero ven-us, Venus, etcétera. Sigamos. Para el signo astrológico Géminis y su planeta regente Mercurio nos ordena en el decreto Yo pienso, como quien dice que nos ordena subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho de pensar, de comunicarse, etcétera. Pero asimismo asocian a los nacidos en Géminis con Mercurio, con la mercancía, por ende con el mercadear. Y mer en francés significa mar. Por eso el mercado de mercancías más grande y masivo se mueve por las aguas de los mares. Y pues mar en código fuente significa mi hogar. Claro, porque las aguas del mar son el hogar de varias razas de los dioses aliens, demonios híbridos, serpientes marinos de Sirio, como Baal, Poseidón, Kraken. Y decía que a los Géminis les asocian con Mercurio, el mensajero de los dioses, quienes con mucha curiosidad de Mercurio, con bastante frecuencia, tienden a decir más mentiras, son más chismosos, y pues además el mercurio es un metal pesado muy tóxico para la biología orgánica de química natural de la que sí está hecho el cuerpo humano físico original. Y es que uno de los nombres que también codifican como deidad para Géminis es el dios Apolo, a quien llaman el dios de las profecías. Claro, porque las profecías implica el profesar, el hablar carreta, porque ya se dieron cuenta de lo que en verdad tratan las profecías. Las profecías tienen muchas mentiras divinas. Sí, las profecías son divinos programas planeados de desinformación, de terror, de calamidades, como las pandemias, como las crisis económicas, como las crisis alimentarias y etcétera. Pero es que además al dios Apolo lo asocian con el dios Hermes, al que también lo representaban con un casco que tiene una especie de alitas cuernitos. Pero asimismo el símbolo del planeta Mercurio arquetípicamente es una circunferencia rostro con cuernos y con una cruz invertida debajo. ¡Jueva! Todo cuadra perfecto. Pero continuemos.
para el signo astrológico Cáncer y su satélite regente Luna nos ordenan el decreto yo siento, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen igual capacidad de sentir emociones, que no tienen el mismo derecho de que sus almas sientan de forma consciente emociones elevadas para que así puedan protegerse y liberarse del obedecer autogenerarse emociones densas derivadas del miedo, que tanto les gusta promover a los dioses aliens con todo tipo de terror, a través de sus alienados colocados en sus medios masivos de programación de desinformación, pero asimismo asocian a los nacidos en Cáncer con la inestabilidad emocional, o sea, álmica, que ejercen con su interferencia a través de su tecnología de inteligencia artificial IA con su satélite Luna, para que se mantengan muy lunáticos. Pero es que uno de los nombres que usan como deidad para los Cáncer es la diosa Hera, la diosa del matrimonio, también diosa de los músicos. Pero qué vaina, porque contradictoriamente en esta Matrix 3D, aunque a los Cáncer les guste ser hogareños, porque a los Cáncer les gusta lo cálido del hogar, porque obvio el hogar arquetípicamente es como un caparazón de cangrejo con el cual se protegen, pues resulta que el arquetipo del programa matrimonio que más promueven en esta Matrix 3D es el basado en programas de deuda, esclavitud, depredación. Y eso de calidez de hogareño no tiene nada de nada, ¡juepa! Y también no será que lo de la diosa Hera, deidad de los Cáncer, sea porque se era más libre antes de cometer contrato de matricidio, como también no será que nos asocian a Hera como una de las formas de deidad para los Cáncer, para que precisamente obedezcan quedarse atrapados en los fraudes de los bloqueos y traumas emocionales en uno de los aspectos del falso tiempo lineal que llaman pasado, lo que era del pasado, diosa Hera, porque los Cáncer son los más emocionales. Pero ojo, porque esto es muy conveniente, porque si los Cáncer son los más emocionales, significa que son los que tienen más presencia álmica, anímica en su conciencia. O sea, quienes tienen mayor conexión con su esencia alma-ánima. O sea, mayor capacidad de discernir por sí mismos, con su propia luz alma, y de crear lo propio original más auténtico y lumínico. Otra cosa diferente es el nivel de conciencia en el que esté existiendo cada alma. Pero es que curiosamente el símbolo de la luna negra es una media luna de color negro con una cruz invertida debajo, símbolo que significa ausencia de la luz color brillo de un alma feliz despierta, porque el negro es la ausencia de color. Y ni se diga cuando los dioses proyectan sus virus astrológicos radiofrecuenciales en forma de lunas sangradas muy rojizas, muy sangrientas, con las que ejecutan tanta depredación Wi-Fi con sus tecnologías artificiales de radiofrecuencias, con su interferencia alienígena, y también directamente de alien a alma y a humano. Por eso es que algunos magos chamanes más despiertos de conciencia aconsejan que es mejor no hacer rituales de programación y de ofrendas a la tierra cuando haya luna llena y menos luna sangrada, luna roja, porque en esas fechas astrológicas de esas lunas es cuando hay mayor cantidad de entidades, dioses, aliens, demonios, pululando y depredando las poderosas energías creadoras sutiles, emocionales y sexuales de las almas dormidas, almas por ende vinculadas a ADNs de cuerpos humanos más parasitados, químicamente más acidificados, enfermos y etc. Pero es que además a la palabra cáncer le conforman dos códigos fuentes evidentes. Can, de cáncer, Can, que en código fuente significa dragón, Draco, la raza reptil Draco. Pero Can también lo extrapolan al significado de poder, de puedo, para el verbo acción del idioma anglo-inglés. Y ser, de Can ser, que arquetípicamente por correlación sensoriovisual es un fractal extrapolado de la palabra ser, del verbo ser o estar, de la acción del ser. Pero resulta que la palabra ser en código fuente de idioma acadio significa Dios fiero demonio.
Izar y ser en código fuente de idioma babilonio significa serpiente. ¡Jueva! Como quien dice que en la palabra cáncer y por ende subliminalmente en el signo zodiacal cáncer existe un significado subliminal de obedezca poder autogenerarse y sentir emociones densas de miedo con las que pueda ser y estar como un dios fiero, demonio, reptil, draco, serpiente, lleno de miedo, encerrado y atrapado en una prisión caparazón. ¡Huepaje! Pero sigamos. Para el signo astrológico Leo y su planeta regente Sol nos ordenan el decreto yo quiero, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho a querer, a desear obtener algo, que no tienen tanto derecho de brillar para atraer algo a sus vidas. Pero asimismo asocian a los nacidos en Leo con ser soles que tienen un gran ego, esa luz intensamente distorsionada y fastidiosa con la que inconscientemente buscan sobresalir y cegar, opacar a los demás, para no dejarlos brillar, porque los Leo que están alienados, dormidos, sufren por querer brillar. Por eso de forma extrapolada nos dicen que el león es el rey de los depredadores. Pero la palabra león por correlación sociovisual de código fuente está asociada a la palabra lión, que en código fuente de idioma acadio significa toro, un cornudo. Pero es que además el programa palabra quiero implica el uso de las poderosas energías creadoras magnéticas sutiles femeninas del alma, la emocional y la sexual, con las que atraemos algo a nuestras vidas. Por eso los leo, si están dormidos de conciencia, pues con ese tipo de yo quiero, ki, ero, eros, sexo, energía sexual, pues van a sufrir mucho por lo que quieran atraer y crear de forma distorsionada e inconsciente. A los Leo les programaron como deidad al dios Helios. Claro, Helios es el dios del sol, pero qué raro que nos dicen que el sol es muy caliente, siendo que Helios resuena casi igual que gélidos. Y gélido significa algo muy frío, porque sol en latín es helium, que viene del griego helios, pero a los Leo también les asocian con el dios Zeus, o sea, con la luz y los rayos, con la tecnología de la electricidad del rayo. Entonces imagínense la clase de tormentas eléctricas artificiales que armaban entre estos dos dioses, con lo que de seguro se atormenta un nacido, nacida en Leo, que obedezca a existir con su conciencia dormida, demasiado eléctrica, sin suficiente presencia magnética consciente de su alma. Ay, pues por correlación sensorial de código fuente, lo del lexema fonema palabra nombre Leo, obvio, también tiene que ver con las razas leoninas, felinas, humanoides, extraterrestres, como la urma. Esos felinos humanoides muy grandes, muy corpulentos y musculosos, muy rápidos y muy fuertes, con cabeza de leones y con garras de depredadores, leones. Los felinos guerreros Urma. ¿Si ven todas las correlaciones sensoriovisuales de extrapolaciones subliminales? A propósito, les recomiendo busquen y vean en mi canal YouTube Ivankis el video ¿Por qué creer o no en Dios? Por Ivankis. Zeus, Deus, Dios, Días, etc. Pero continuemos. Para el signo astrológico Virgo y sus planetas regentes Mercurio y Quirón nos ordenan el decreto yo analizo, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho de analizar, de analizar. ¡Juepa! Pero claro, también asocian a un grupo importante de los nacidos en Virgo con el exceso de la palabra. Obvio, porque obedecen no parar de analizar, hiperanalizar. Claro, por su planeta regente Mercurio. Porque es que un grupo importante de los Virgo muchas veces se sientan en la palabra y no dejan hablar a los demás. Pero cuidado, porque mucho análisis conduce a la parálisis, como también que a los Virgo les asocian con las heridas y enfermedades que no sanan, que no curan. Por eso su planeta regente Quirón, quirófano,
quiromancia, porque es que muchos de los Virgo tienden a ser muy psicorrígidos, o sea que sus almas están muy dormiditas, muy miedosas, obedeciendo sumisas lo que les ordenan e imponen otros como versión oficial, con lo que obvio se exponen a que les engañen seguido. Y por eso es que a ciertas programaciones de nacidos y nacidas en Virgo les buscan para ciertos cargos en ciertas empresas que usan la astrología en el proceso de contratar empleados, socios o asesores, porque como los Virgos son tan obedientes a las leyes y a las versiones oficiales de esta Matrix 3D, pues son ideales porque obedecen las tareas que les imponen, y esto sucede porque precisamente ciertos nacidos y nacidas en Virgo no se valoran mucho a sí mismos y por eso se aprovechan mucho de ellos, de esos Virgos. Y pues no en vano en la jerga astrológica a los Virgo les llaman la Cenicienta. Claro, porque permiten que les usen para que les sirvan a los demás sin renegar. Claro, y toda esta programación astrológica depende del ascendente que tenga cada quien en su carta natal, como lo dije al inicio. Pero es que uno de los nombres de deidades que codificaron para los Virgo es el dios Dionisio, otro dios del vino, también considerado el dios de la locura y del éxtasis. O sea, distráiganse escondiéndose en la borrachera y o en las drogas, incluyendo los fármacos e inyecciones, para así evadir lo que tienen pendiente de comprender y de sanar conscientemente. O distráiganse escondiéndose en la locura del abuso de la palabra, volviéndose locos con la palabra, dejándose atrapar en el éxtasis de la palabra para no permitirse escucharse ni escuchar a los demás. Por ejemplo, hagan un ejercicio. Observen si de casualidad ustedes conocen a gente cercana, familiares o amigos, nacidas bajo el signo Virgo, y si alguno o varios tienden a buscar exageradamente tanto la bebeta, el trago, a las bebidas alcohólicas, a las drogas, fármacos e inyecciones, y o si tienen tendencia al hablar de más y por ende a no dejar hablar a los demás, con el querer imponer su palabra, etcétera. Y si se dan cuenta, si se han dado cuenta que en esta Matrix 3D para toda la raza humana siempre se esmeran por representarnos visualmente a muchos dioses con ciertos cuernos en sus cabezas, como estos híbridos cornudos, y que repito, curiosamente al diablo, a Moloch, al macho cabrío, también lo representan como un híbrido humanoide con cuernos y con patas de cabra. Y todavía no te preguntas quiénes son los dioses. Sigamos. Para el signo astrológico Libra y su planeta regente Venus nos ordenan el decreto yo equilibro, la balanza, como quien dice que nos ordena subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho de ser equilibrados, a relacionarse de forma equilibrada, que vivan desequilibrados en desarmonía de discusión en discusión. Pero por eso mismo es que desafortunadamente asocian a los nacidos en Libra con el ser salvadores, mesías, que quieren solucionarle los problemas a los demás, por lo que obvio muchas veces terminan crucificados, con lo que de paso no se responsabilizan por solucionar sus propias vidas conscientemente, por estar sufriendo echándose encima la basura álmica, emocional, mental, espiritual de los demás, la comedera de caca de los demás, con lo que obviamente al obedecer ese desafortunado y alienante arquetipo del programa Salvador, Mesías, etc., pues amplificarán y sembrarán mucha más desvalorización en los demás, y obvio para sí mismos mismas. Hay otra perlita, porque a los nacidos en Libra resulta que les programan para que experimenten con mayor frecuencia que los demás signos zodiacales la viudez, la muerte temprana de sus parejas. Pero es que a los nacidos en Libra les impusieron la diosa Afrodita, que entre otras cosas es la diosa de la belleza, de la supuesta buena vida, del amor carnal erótico. Pero Afrodita también es la diosa de la guerra. Y es que al fin y al cabo, ¿qué dios y qué diosa no eran deidades de la guerra, de la destrucción? O sea, demonios. Porque resulta que Afrodita es uno de los nombres de esta diosa alien demonia,
porque según la cultura y respectiva mitología de cada cultura o civilización experimental, le llamaban diferente, como por ejemplo Ashtar, la diosa demonia híbrida humana reptil alada del amor y de la guerra, asociada a la supuesta antigua Mesopotamia. Y pues repito, a Afrodita le llamaban la diosa del amor y de la guerra. Y pues si también es de la guerra, es porque su conciencia estaba dividida, dual, demonia, alien. Y por eso han sembrado creencias en forma de frases, decretos pro dualidad tan extrapoladas y malintencionadas como del amor a la guerra hay solo un pasito. Obvio, para quienes por falta de conciencia siguen obedeciendo existir en modo alienado borrego humano, depredador. Pero lo curioso es que como símbolo de Libra codificaron a una balanza, símbolo que también programaron como arquetipo de la justicia, de las leyes supuestamente justas, equilibradas, balanceadas. Supuestamente como las leyes y justicia de los jueces del oscuro derecho positivo, en donde desafortunadamente claramente a diario se ve mucho desequilibrio, mucho desbalance, donde se ven bastantes injusticias, corrupciones, fraudes, abusos, perversión y etcétera. Claro, porque el derecho positivo para nada es justo, porque tiene origen alien. Continuemos. Para el signo astrológico Escorpión y sus planetas regentes Marte y Plutón, nos ordenan el decreto yo deseo, como quien dice que nos ordena subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho a desear cambios en su vida, en su realidad. Pero asimismo a los nacidos en Escorpión les asocian con Marte y con Plutón, o sea, con impulsos y cambios pro comportamientos muy bruscos, muy balurdos, muy agrestes, revolcones fuertes, con lo que si los Escorpión, si no son conscientes, pues van a obedecer sufrir mucho, incluido por el deseo de venganza, por el desear querer clavar su aguijón a lo bestia, por el querer inyectar e impregnar su veneno emocional destructivo ira en el otro u otra, y que por esa falta de conciencia no comprendan que la rabia, la ira, el rencor, la venganza son esos venenos que se toman ellos mismos mismas pensando que les van a hacer efecto a los demás. ¿Comprenden la extrapolación subliminal? Pero es que a los nacidos en Escorpión les programaron como uno de sus dioses a Hades, también llamado Plutón, que resuena con Pluto, con Putón, con Puto. Claro, por eso asocian a los Escorpión con el deseo del sexo. Pero el dios Hades también es conocido como el dios del inframundo, o sea, el dios del infierno, del averno, del submundo, de lo oscuro, de la falsa justicia recta corrupta, de lo alien. Lo que obvio está asociado al arquetipo de los dioses aliens, demonios fríos, reptiles intraterrenos, porque esa falsa justicia que se impone por la fuerza, pues es abusiva, agresiva y destructiva, como la ley positiva, las piratas leyes marítimas del saqueo. Por eso a Plutón lo asocian con las cuadraturas que astrológicamente representan inmensas potenciales posibilidades de experimentar mucha tensión, lo que se traduce en sufrir mucho. Claro, pues si uno obedece interpretar las correlaciones sensoriales de dichas experiencias sin mayor conciencia de sí mismo misma, pues va a obedecer autogenerarse emociones muy tóxicas, venenosas, muy ponzoñosas, derivadas del miedo, por lo que va a sufrir mucho, porque va a obedecer existir sin valor, atrapado en el miedo, sin amor propio, etcétera. Este dios Plutón es el dios de los revolcones, de lo que está bajo tierra, de los mundos oscuros subterráneos, que asimismo está asociado a las entidades arcontes y a las deidades demonios Caronte y Anubis, aliens que conciencialmente eran quienes abusivamente se creían con el derecho de decidir cuáles almas que desencarnaban iban a seguir siendo interceptadas y secuestradas para volverles a convencer de ir a programas de realidades pro esclavitud, dolor, sufrimiento, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el inframundo son esas oscuras cárceles, prisiones, donde no hay mayor presencia de la luz de las almas despiertas, porque allí solo pueden atrapar, embobar y retener a las almas desvalorizadas que están dormidas de conciencia, almas que por ello permiten que dichas entidades aliens les usen, abusando de sus poderosas energías lumínicas creadoras dadoras de vida, para sus experimentos multigenéticos de razas híbridas esclavas, actividades que están en relación con las alienantes autoridades dioses demonios asociados
a las frías bases y laboratorios aliens militares subterráneas donde abusan por la fuerza con su alienante experimentación multigenética, creando híbridos deformes y esclavos en serie, lo que evidentemente también tiene que ver con los muy abusivos secuestros alienígenas que llaman abducciones, en los que suceden muchos experimentos de cosas muy oscuras, donde el nivel de interferencia alienígena es brutal. ¿Y no les parece muy sospechoso que a las alienantes corporaciones y sus productos muchas veces les pongan nombres de dioses aliens demonios, como por ejemplo al jugo que llaman con el mismo nombre de este dios demonio alien Hades? Y que por eso coincidencialmente muchos de estos productos industriales transgénicos de falsos alimentos sean nocivos para la salud humana. ¡Uepa! Todo cuadra. Pero sigamos. Para el signo astrológico Sagitario y su planeta regente Júpiter nos ordenan el decreto Yo Veo, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales permanezcan más ciegos, sin tener el mismo derecho de ver, sin tener el mismo derecho de ser conscientes a dónde dirigirse en la vida, que sigan obedeciendo a ser y dirigiéndose como zombies en automático hacia donde los demás les ordenan e imponen ir. Pero asimismo asocian a los nacidos en Sagitario con un ser híbrido que de la cintura para arriba es humano y de la cintura para abajo es equino, caballo, o sea, un híbrido homo-equino, el cual empuña un arma, arco y flecha, apuntando a algo. O sea, nos lo asocian extrapoladamente, dizque para poder ver y observar a dónde nos dirigimos para poder expandirnos. Pero absurdamente nos proponen esa imagen para que obedezcamos a asociarle, dizque para ver y confiar hacia dónde dirigirnos en la vida, y que por eso para ello tenemos que incluir y asociar imágenes de violencia, como el empuñar un arma, el arco y la flecha, arma que nos han mostrado y grabado en nuestras conciencias muchas veces en escenas totalmente depredadoras, sangrientas de guerras inacabables, en las que se matan a millones de seres en múltiples experimentos de bandos humanos y no humanos, con estas armas que les proveyeron muy amorosamente sus dioses. Pero ¿qué clase de conciencia tienen estos dioses? Y cabe recordar que por programación de correlaciones en sus audiovisuales de código fuente, Júpiter también está asociado a la serpiente. Por eso nos programan y promueven tantos programas de arquetipos como por ejemplo Peter Pan. Peter de Júpiter, de pitón, de reptil serpiente, y Pan de Peter Pan, Pan que en código fuente significa demonio, o sea, una deidad alien, reptil, serpiente, demoníaca, depredadora, etc. Pero claro, si es que a los nacidos en Sagitario también les programaron como otro de sus dioses a Zeus, y como símbolo arquetípico a un ser híbrido mitad humano, mitad equino, que porta un arco y flecha, porque es que en esta Matrix 3D, domo, plano, planeta, Tierra, han querido mantener impuesto un sistema cadena de depredación multigenética, y pues con la suma de las tormentas y rayos de Zeus, más el programa depredador, cazador y presa del híbrido homoequino con arco y flecha, y que por eso a Sagitario también lo asocian con la diosa de la caza y de la naturaleza, pues imagínense el conjunto tan bravo de barbarie, de depredación, de sangre y de tormentos, de sufrimiento, con que les atormentan a los nacidos en Sagitario, que obvio tengan sus conciencias dormidas, y a los demás humanos que por falta de conciencia también obedezcan estas programaciones astrológicas de depredación, del estar obedeciendo cazar a una u otra presa de múltiples formas, como alimento y o como depredación sexual y o como esclavo crediticio financiero a través de la ficción del dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. Temas que trato en detalle en varios de mis videos, como por ejemplo Domo Planeta Tierra Incubadora Experimento Multigenético de Depredación entre Especies, por Ivankis. Y ¿por qué creer o no en Dios? Por Ivankis. Para que los busquen con esos nombres exactos y los vean en mi canal YouTube Ivankis. Pero continuemos. Para el signo astrológico Capricornio y su planeta regente reptil Saturno, nos ordenan el decreto yo uso y yo sirvo, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tendrán el mismo derecho de saber usar y que por ende serán inútiles porque no sirven. Pero claro, también asocian a los nacidos en Capricornio con el disque planeta Saturno,
uno de los planetas favoritos de los fríos dioses aliens, demonios, reptiles, dracos, serpientes, con sus alienantes programas religiones. Claro, porque esos fríos aliens no tienen alma, son desalmados. Por eso solo saben explotar, usar. Solo sirven para eso, para arrasar, esclavizar y depredar. Por ejemplo, convenciendo a los dormidos de conciencia para que sigan obedeciendo, idolatrar y adorar el salvajismo brutal caníbal de su arquetipo crucifixión. Pero es que además uno de los nombres que como deidad les programaron a los Capricornio es el dios alien demonio Cronos, el iracundo dios del falso tiempo lineal, al que también llaman dios Saturno, al que descaradamente nos lo representan con la imagen de un abusivo pervertido viejo decrépito comiéndose a un niño humano. Como proponiéndote sensorialmente de forma subliminal que tienes que obedecer inconscientemente el aceptar con sumisión y obediencia ciega que los dioses aliens demonios te impongan como algo normal el canibalismo, el abuso sexual, la pedofilia, los sacrificios de niños. ¿No les resuena esto con la Agenda 2030 y etcétera? Dioses, demonios, aliens, al fin y al cabo. Pero a los Capricornio también les asocian con otras diosas que igual les llaman diosas de la guerra, deidades que solo sirven para usar a los demás, para atraparles en discusiones, en peleas, en guerras, porque quieren todo para ellos, lo típico de esos dioses aliens demonios. Pero es que asimismo a los Capricornio les programaron a la cabra como su símbolo, la cabra con cuernos, por eso el código fuente cornio de Capricornio, que significa cuerno. Capri, cabra, y corno, cuerno, el símbolo de la cabra cornuda, lo que coincide con las vibraciones oscuras y muy frías reptiles de Saturno, porque ese símbolo de la cabra cornuda es un fractal de Baphomet, del macho cabrío, de Moloch, de Satán, de Baal, etc. Y por eso es que los oscuros usan al arquetipo de esta cabra cornuda como fractal para sus ídolos de la distracción de su Matrix, como Messi, como Daddy Yankee, a quienes les llaman The God, por obvias razones, porque God significa cabra en inglés. Y es que ya no disimulan, miren la pantalla. Esta imagen de la izquierda de la cabra cornuda fractal de Baphomet, Moloch, Satán, la diseñaron y eligieron como imagen logosímbolo para un álbum del reggaetonero Daddy Yankee y como logosímbolo de una de sus marcas, imagen que es una cabeza de cabra cornuda con varias heridas decortadas en la cara y algo de sangre y con cuernos de oro y una mirada bastante fría y oscura. Obvio, lenguaje arquetipal sensoriovisual claramente demoníaco. Busquen en internet Daddy Yankee God imágenes y compruébenlo por ustedes mismos, mismas. ¿Y no les parece curioso que las palabras Satán y Santa tengan los mismos símbolos letras, con una pequeña variación de lugar en dos de sus letras? Observen ustedes mismos, mismas. Satán, Santa. Pero es que al igual que sucede con los demás signos zodiacales, a los Capricornios, repito, también les programaron como deidades dioses y diosas de la guerra, como Cronos y Atenea. Porque al dios planeta Saturno de los Capricornio le encanta imponer y hacer cumplir sus abusivas leyes positivas, para que las cabras borreguitos no se les salgan del corral, de la secta, porque si tratan de salirse, de desobedecer, dice que les castiga. Claro, para poderlos tener controlados, esclavizados, etc. Pero es que a Capricornio también le programaron como uno de sus símbolos a un híbrido mitad cabra carnero cornudo y mitad serpiente marina, una especie de híbrido cornudo sireno marino. O sea, como han visto, todo esto pareciera como una gran burla, una gran mamadera de gallo, una gran y brutal tomadera de pelo astrológica hacia los humanos, porque los dioses creadores, aliens, demonios, a través de su astrología, han sembrado múltiples arquetipos híbridos de dioses y diosas, con sus respectivos comportamientos, incluidas sus divinas taras, con muchas arandelas superficiales con lo que distraen y engañan, pero que finalmente en el fondo vienen siendo las mismas programaciones arquetípicas de taras, de inconsciencia, de falta de conciencia, disfrazadas con diferencias muy superficiales, pero que son los mismos modelos de taras divinas para todos los signos zodiacales. Pero repito, con colorcitos diferentes. Pero sigamos.
Para el signo astrológico Acuario y sus planetas regentes Urano y también Saturno, nos ordenan el decreto yo sé, como quien dice que nos ordenan subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tengan igual derecho de saber, que no tengan la misma sabiduría. Pero a ver, empezando que el saber, la sabiduría, tiene que ver con acumular múltiple información. Pero otra cosa muy diferente es entender, comprender cómo y para qué usar conscientemente a dicha información sabiduría, para finalmente ser dicha información sabiduría. Porque si es solo por saber, por acumular información, pueden confundirse y ufanarse de saber muchas cosas, repitiéndolo y gritándolo a los cuatro vientos. Pero si en su vida experiencial, en sus acciones diarias, no son esa sabiduría con hechos concretos en sus diferentes relaciones con los demás seres, pues es porque no entienden, no comprenden cómo integrar conscientemente ese saber, esa sabiduría a sus creencias, a sus hábitos, a sus costumbres, a sus tradiciones y leyes individuales. Y que a propósito la palabra demon, de donde derivaron demonio, pues demon en código fuente de idioma griego antiguo significa el sabio, el que sabe. Entonces, por esto mismo, ¿será que un grupo importante de los humanos nacidos bajo Acuario obedecen existir con un ego terrible, distorsionado, como demonios mal geniados, a veces iracundos, con mal genio, con el ser huraño? Claro, porque su regente es Urano, porque es que muchos acuarianos se ufanan de saber mucho, o sea, de acumular mucha información, pero caen en el error de maltratar a los demás, de tratar despectivamente a los demás como supuestos ignorantes. Es que a los acuarianos les codificaron como sus deidades principales al dios Acuario y al dios Saturno, dioses que también llaman con otros nombres, pero nos dicen que el dios Acuario es el dios de la sabiduría. Acuario que lo derivan de Aquarius, el aguador, el portador del agua. Y claro, también lo asocian con el dios Urano, el dios de los cielos. Claro, porque supuestamente allá en los cielos saben mucho, pero todo indica que los programas que llaman cielos realmente son espejos, reflejos y proyecciones de plasma de otras realidades de terrenos anegados con agua, de otros domos planos planetas, donde el agua, como bien se sabe, es el elemento primordial activador de la vida en el medio ambiente de este domoplano planeta Tierra, y al parecer también en esos otros terrenos, reinos, domos, planos, planetas, donde a su vez estarían muchos de estos dioses y muchísimo más cerca de nosotros de lo que nos han dicho en las historietas oficiales, como por ejemplo los de Sirio, los sirenos y sirenas de Sirio, los híbridos como Goanes, Baal, mitad humano y mitad reptil, serpiente marina, acuática o pez, etc. Pero es que en el código fuente del nombre Acuario vemos la polaridad de la extrapolación a más no poder, pura contradicción. O sea, a Acuario nos lo programan como un signo de aire, y pues el aire es el elemento asociado a lo sutil, a los cielos, al alma, siendo que claramente Acuario es el portador del agua, el aguador, y el agua es el elemento asociado a la mente, porque el código fuente de su nombre, Acuario, claramente nos lo dice, Acuario, agua, ario, el ario del agua, porque es que además en la antigua Sumeria asociaban a estas deidades del agua con los diluvios universales, con los maremotos. A Acuario lo asociaban con el mes de la maldición de las lluvias, claro, provocadas intencionalmente con sus tecnologías alien de inteligencia artificial IA, como siempre lo han hecho, por ejemplo con los Mud Flood, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que a los acuarianos también les programaron como una de sus deidades a la diosa Perséfone, la diosa de la primavera, pero resulta que nos dicen que Perséfone también es la diosa del inframundo, quien lleva a la muerte, la diosa de los secretos muertos, o sea que por correlación sensoriovisual, Perséfone también está asociada al ser que llaman Caronte, a un arconte, y pues Perséfone era la hija de Zeus, etc. Pero es que la palabra Urano, con que también definen al dios y al planeta de los nacidos en Acuario, viene de Uranus y de Ouranos,
Pero qué vaina con las extrapolaciones de las correlaciones sensoriales de estos códigos fuentes de estos dioses, porque entre Urano o Uranos y Uranus tienen varios códigos fuentes como Ur, Ano, Anu, Anos, Anus, Os, Us y Su, como quien dice que por correlación sensorial de código fuente, este dios Urano o Uranos también está asociado con los famosos dioses Reptil y Anos. Miren, Ur de Ur-Ano corresponde con el lugar de Mesopotamia. Our de Ouranus, que en anglo-inglés nos lo programan como el significado nuestro. Ano de Ur-Ano, que se refiere a las razas reptiles con ano, los reptil y anos. Anu de Urano y Ouranus, que es el dios de los Anunnakis. Os de Ouranos, que en código fuente significa huesos, muerto. Por eso palabras como osamenta, que son los huesos del muerto, y osado, que entre otras puede referirse a alguien que hace algo con lo que puede arriesgar su vida, buscarse una muerte estúpida. Os. Y su, que son fractales especulares invertidos de os y us, de Uranos y Uranus. Os y us, que por correlación senso-audiovisual de código fuente equivalen a fractales especulares invertidos de su, que es el dios alien, demonio, depredador, híbrido, reptil, dragón volador, cornudo de Mesopotamia, también conocido como Pazuzu, el perverso dios alien, demonio, asesino, también famoso por ser depredador sexual. Como quien dice que Urano tiene un significado sensorial subliminal extrapolado de Urano es nuestro dios híbrido reptiliano, dragón volador, serpiente marino, acuático, depredador, violador y etc. Y es que como símbolo del signo zodiacal Urano, arquetípicamente de forma visual nos lo representan con unas ondas de agua, pero que igual parecen dos serpientes marinas y dos olas marinas, símbolo de donde también sacaron la letra M, con la que empiezan palabras como mar, marino, marino, marina, marítimo, María, mercancía y etc. Pero lo más obvio, este dios Urano no es la excepción entre muchos otros dioses respecto a que también se les asocia con los titanes, los famosos gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comprenden todas las correlaciones sensoriovisuales subliminales de extrapolaciones, contradicciones que nos revuelven, programan y promueven? ¿Les suena divide, confunde y reinarás? Ya podrán imaginarse de dónde es que vienen estas prácticas del mentir, del engañar, del dividir a la población en bandos políticos, religiosos, sexuales, del confundir para reinar, lo que tanto les encanta a las religiones, a las monarquías, a los monarcas, a muchos militares, a los sistemas financieros, a los políticos, a los gobiernos, a los medios masivos de desinformación y a sus demás socios. Pero ¿y luego no dicen que los dioses hicieron al ser humano a su imagen y semejanza? ¿Y no han escuchado al jerarca católico Papa Francisco diciendo abiertamente que Dios no existe como hemos creído? Dios sí existe, pero como una persona como tal. Te lo dicen en la cara. Los dioses son aliens. Te han tomado el pelo, se han burlado de ti. Claro, porque la mentira que han vendido es tan grande que debido al despertar colectivo de conciencia humana, les tocó empezar a cambiar su guión, su libreto, su discurso, su nuevo engaño, entre otras porque tienen que acomodar las fichas de su novela con las de las nuevas mentiras que sus socios ya empezaron a decir, a promover acerca del tema alien, extraterrestre, UFO, ovni y etc. Muchas noticias fake. Pero sigamos con el último signo zodiacal. Para el signo astrológico Piscis y su planeta regente Neptuno, pero también Júpiter, nos ordenan el decreto yo creo, como quien dice que nos ordena subliminalmente que el resto de humanos que nacen bajo otros signos zodiacales no tienen el mismo derecho de creer creencias conscientemente y por ende no pueden crear realidad en base a dichas creencias. Pero claro, también asocian a los nacidos en Piscis con el caos de las aguas turbulentas, de las tormentas del agua, o sea, arquetípicamente les asocian con el caos mental,
o sea, las imágenes caóticas que aceptan obedecer visualizar como imágenes con su imaginación, repito, de forma caótica y más dominante en su mente. Porque, repito, la mente realmente equivale arquetípicamente es al elemento agua. O sea, todo esto está asociado con la interferencia alienígena del control mental, claro, de lo que hace parte del perverso programa Alien MK Ultra colectivo. Pero es que a los nacidos en Piscis les codificaron como uno de sus principales dioses a Poseidón, que coincidencialmente resuena con posesión, y con Poison, veneno. Poseidón, posesión demoníaca, y Poison, veneno. Poseidón, que viene siendo el mismo dios híbrido marino serpiente Tritón, el del tridente, y el mismo dios híbrido marino Neptuno, que también nos lo representan con su tecnología tridente. O sea, el mismo dios híbrido humano marino reptil serpiente Baal, todos también asociados al dios marino Oanes, mitad humano, mitad pez. Pero es que curiosamente el dios demonio que llaman diablo, el maligno, etcétera, las religiones también nos lo representan visualmente con un tridente, igual que a estos dioses que dependen de la tecnología de inteligencia artificial IA. Pero es que a los nacidos en Piscis también les asocian con los arcontes, con Caronte y con la deidad alien egipcia Anubis, y etcétera. Y pues de acuerdo a escritos antiguos y tradiciones orales antiguas, se dice que este dios Poseidón causaba muchas catástrofes en las aguas de los mares, muchas tormentas, maremotos, huracanes e inundaciones, incluyendo los mud flood, causándole verdaderas tragedias y desgracias a los dormidos humanos. ¿Y acaso no les suena esto muy parecido a lo de los tales diluvios universales? O sea, los tales mud flood, que son inundaciones masivas de agua y lodo mezcladas, provocadas intencionalmente con tecnología artificial, las cuales nos quieren vender como disque catástrofes naturales, con las que sepultan civilizaciones enteras de versiones humanas experimentales. Oscuras estrategias que siempre han usado cuando quieren ejecutar el reseteo de una civilización, lo que después en sus versiones oficiales de historia llaman extinciones masivas por catástrofes naturales, diluvios universales, como bien lo demuestran las evidencias de fotos y videos de las excavaciones que se han hecho en importantes ciudades como París, donde debajo de las edificaciones se ven otras muy similares inmediatamente debajo de ellas, tal cual lo enseño en el videoprograma que subí a mi canal YouTube Ivankis que llamé Q Quanon Trump saben de Tartaria y Reset trataría de ello por Ivankis, el cual pueden buscar con ese nombre exacto y verlo en mi canal YouTube Ivankis. Es que desafortunadamente bastante de los hombres y mujeres que nacen programados bajo el signo Piscis experimentan constantes depresiones, con lo que sufren mucho en sus vidas, porque les codificaron en sus conciencias almas muchas órdenes subliminales en forma de memorias experienciales de bloqueos y traumas emocionales. Piscianos y piscianas que por falta de conciencia obedecen a amplificarlo y replicarlo una u otra vez como parte de su realidad en este plano físico. Lo que significa que estos nacidos bajo el signo de Piscis, que sufren de muchos altibajos emocionales, de depresiones constantes, realmente tienen es a sus almas bastante dormidas, por ende manipuladas, engañadas, controladas, secuestradas, usurpadas y depredadas por otros seres dioses demonios aliens. Por eso es que se dice que muchos piscianos y muchas piscianas se pierden en las profundidades de las aguas, de los mares, queriendo decir que se pierden en las profundas depresiones anímicas en que se dejan programar y atrapar sus esencias, almas, por estar dormiditas, como también que se pierden en las confusiones visuales caóticas en que se dejan programar y usurpar visualmente sus mentes. Y es que este programa palabra signo Piscis claramente corresponde a los 2000 años lineales de la era Piscis que está terminando, para dar inicio a la era de Acuario, el fin de las religiones, como bien ya empieza a verse, la era del fin del superhéroe pescador con su arquetipo Jesucristo, y a todo lo que obvio estaba asociado extrapoladamente a la bésica Piscis. Por eso al personaje Cristo le asocian con un pez, porque tiene que ver con los seres de las piscinas gigantescas de agua que llaman mares, y sus híbridos marinos, como el dios Oanes, mitad humano y mitad pez, marino serpiente, con los marinos de Sirio, con las sirenas y sirenos,
Y como detalle, es curioso que además usen a la palabra pis, que está dentro de Piscis, para referirse al hacer orines. Claro, Piscis es el signo de las aguas profundas, del inframundo acuático, como también que por correlación sensorial a Piscis, al pescador, a los dioses híbridos reptiles, humanoides, marinos, serpientes, también se les asocia con el programa de interferencia alienígena que han estado llevando a cabo abusivamente con hombres y mujeres de esta versión humana con su hibridación multigenética en sus bases laboratorios aliens submarinos para crear nuevas razas híbridas, zombies, esclavas y etc. En conclusión, lo que te puedo aconsejar es que no obedezcas el dejarte sublimar y limitar tu realidad por una programación astrológica tan mojigata, separatista, limitada y malintencionada. Y pues que en cambio, si así lo deseas, pues estudia e incorpora como realidad en la programación consciente de tu conciencia lo mejor de las cualidades chéveres arquetípicas de cada signo zodiacal, de cada dios, deidad, híbrido, demonio, animal, pero no para seguirles usando para obedecer, esclavizarnos y depredarnos de múltiples formas entre unos unas y otros otras y a las otras especies, razas, animales. Más conveniente es reconocer y usar a todas estas capacidades y potencialidades creativas para que recordemos que somos los hombres creadores y mujeres creadoras de nuestra realidad, para que recordemos que en esencia somos libres, soberanos, soberanas y autodeterminados, autodeterminadas, para que salgamos de una buena vez de todas las trampas, de todas estas programaciones astrales fraudulentas de la persona nombre, con lo que le quieren programar tanta basura a las conciencias almas que han obedecido trenzarse en el ADN de este experimento raza humana. El encarnar. Lo que sucede es que tal vez todavía no lo recuerdas, pero ya es hora de despertar. Unifica conscientemente para la programación individual de tu conciencia a todos estos códigos de programación que nos tratan de separar en 12 frases decretos astrológicos. Sí, usa para ti conscientemente y responsablemente los decretos yo soy, yo tengo, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo analizo, yo equilibro, yo deseo, yo veo, yo uso y yo sirvo, yo sé, yo creo. O sea, sé consciente de las palabras que vas a obedecer colocar enseguida de cada uno de los anteriores códigos programadores, para que así te reprogrames de forma consciente, para que desprogrames y disuelvas la basura mentira de los virus en tu conciencia y ahí sí reprogrames correlaciones sensoriales correctas, creencias correctas en pro de tu verdadero bienestar, de tu verdadera felicidad, de tu verdadero valor, amor propio, de tu verdadera salud, para que recuerdes para qué viniste a este mundo realmente, para que recuerdes cuáles son tu don, talento natural original más poderoso y tu propósito de vida original en el cual usarle a tu don. Es que date cuenta que los programas astrología y tarot y demás programas similares buscan subliminalmente de forma mojigata que obedezcas a existir dividido, dividida interiormente, o sea que permanezcas con tu conciencia desfragmentada, alma por un lado, espíritu por otro, mente por otro lado y cuerpo físico por otro lado. Porque, por ejemplo, en la astrología que nos venden, te dicen que hay 4 grupos de grandes humanos nacidos vivos. Los nacidos bajo signos zodiacales de aire, los nacidos bajo signos zodiacales de fuego, los nacidos bajo signos zodiacales de agua y los nacidos bajo signos zodiacales de tierra. O sea, induciendo separación, separándonos en bandos concienciales, como si acaso la naturaleza de la creación trabajara los elementos de la materia sin integrarlos holísticamente. Porque resulta que los elementos principales de la materia son 5. El éter, que equivale a la luz primordial de la materia hipersutil. El aire, que equivale a la luz material muy sutil de nuestra alma, ánima. El fuego, que equivale a nuestro espíritu, que es la materia sutil. El agua, que equivale a nuestra mente, que es la materia iniciando su transición de lo sutil hacia su densificación, y la tierra, que equivale al cuerpo contenedor físico carnal humano, que ya es la materia más densa, que obvio equivale al planeta Tierra denso como tal. Entonces, como verán, un ser humano original es completo, íntegro, integral. Es una unidad consciente de todos los elementos de la materia, desde el más sutil hasta el más denso. O sea, un ser humano está conformado por una triada conciencia que está conformada por alma, aire, espíritu, fuego, mente, agua y un cuerpo contenedor físico carnal humano, tierra, en el que dicha triada conciencia se trenza en el ADN que gobierna a dicho cuerpo contenedor físico humano.
por lo cual esto significa que un ser humano original que existe con su centro de control conciencia bien despierta, debidamente trenzada, conectada al ADN del cuerpo humano, pues comprende que toda la creación está dentro de su configuración, porque como ser humano, hombre o mujer, es una unidad consciente coherente creadora de su propia realidad, comprensión que obviamente no enseñan ni en la astrología ni en el tarot, y mucho menos en los sistemas de educación oficiales, ni en las religiones, porque como lo vimos, aunque la astrología nos ayuda mucho más que los estudios oficiales y que las religiones, pues como lo vimos en la astrología, nos quieren convencer de mantenernos divididos en cuatro bandos sin mayor conciencia. El bando de los del aire, el bando de los del fuego, el bando de los del agua y el bando de los de la tierra. Con lo que dice que entre varios de ellos no se deben mezclar ni unir, por ejemplo en pareja, dice que porque no son compatibles. Pero resulta que para los grupos familiares, como también para parejas, los dioses forzan reunir a las mismas almas para que sigan dormidas, obedeciendo volver a reencarnar en esos mismos grupos familiares y con las mismas parejas. Almas que por no haber despertado sus conciencias, pues no se han permitido comprender y sanar esas memorias corruptas de dolor, sufrimiento, esclavitud, depredación, y que por ello, pues no son compatibles por dichas memorias de tanto abuso que se han causado entre sí en otras vidas. O sea, mezclan unas cuantas verdades con muchas mentiras, con lo que dichas verdades terminan finalmente corrompiéndose, lo que es totalmente perverso, alienante, además de absurdo. Todo esto es lo que yo enseño a desprogramar y a reprogramar correctamente, ya mucho más detallado y personalizado en los cursos que dicto en mis programas de asesorías y aventuras musiconscientes de armonización. El cómo aprender a reprogramarse de forma divertida por sí mismo misma con técnicas en las que incluyo a la música tanto a nivel individual o como en pareja o como en familia o como en un grupo mixto. Y obvio, las mismas manipulaciones y extrapolaciones de la astrología también están en la programación sensorial de las 22 cartas del tarot, ya que son programas de sistemas especulares fractales, porque en el tarot, al igual que en la astrología, también tenemos un pequeño, inmenso detalle, y es que dependiendo de la vibración o nivel de conciencia de quien le esté leyendo e interpretando las cartas del tarot a alguien o la carta astral natal a alguien, pues asimismo dependiendo de su nivel de conciencia, o sea, dependiendo de cómo existe, de cómo esté existiendo, vibrando sensorialmente quien lee e interpreta dichas cartas del tarot o cartas natales astrales, pues dependiendo de ello va a conectar con uno u otro tipo de entidades que vibran empáticamente con dicho nivel de conciencia en que esté existiendo en ese momento en el que esté leyendo e interpretando las cartas del tarot o la carta astral natal. Entidades que van a influenciarle su conciencia con ciertas ideas al respecto y por ende con el tipo de cartas que saldrán en cada lectura del tarot y con la forma de interpretar la carta astral natal. Y a propósito, ya para despedirme, ¿cuántos médicos humanos comprenderán qué tienen que ver los 22 aminoácidos de nuestra biología con el hecho de que sean 22 los arcanos del tarot y que también sean 22 las letras del alfabeto hebreo? ¿Cuántos médicos humanos comprenderán que por eso es que con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que decimos podemos cambiar nuestra biología, podemos cambiar el estado de nuestra salud, podemos cambiar el estado de nuestro ADN? O sea, ¿cuántos médicos humanos comprenderán que podemos entrar en la programación del ADN y cambiarla de acuerdo a lo que pensamos, visualizamos, sentimos, decimos, hablamos, decretamos y hacemos? Bueno, es todo por hoy. Espero les sirva esta información y que ayuden a compartirla. Un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar para ustedes. Nos vemos en mi próximo video programa. Chao, chao, chao.